Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Ya saben que en este programa todo nos gusta saber y todo nos gusta aprender. Y hemos hecho varias veces un ejercicio que para mí ha sido súper interesante y creo que muy enriquecedor para todos, que es cuando invitamos a un pastor cristiano, a un padre católico, a un rabino, a un imam, a hablar de las diferentes religiones y de los diferentes conceptos desde diferentes ángulos. Y uno de los invitados que tuvimos hace poco fue Mohamed Mansour. Siento que cero se dice Mohamed. ¿Cómo es? Mohamed. Exactamente. Mohamed Mansour, que es presidente del Concilio Islámico Mexicano, es doctor en legislación islámica y de hecho es el imam que está en la mezquita en Polanco. Por si ustedes no sabían que en la Ciudad de México, en Polanco, hay una mezquita. ¿Dónde está Mohamed? En Polanco, en Euclides 25. ¿Cómo? Euclides 25. Euclides 25. Bueno, Exactamente. invitamos a Lama Nasser. Ella tiene 20 años, vive en la Ciudad de México, estudia ingeniería en software y redes. Es palestina, nacida en Jordania, pero fue criada en los Emiratos Árabes Unidos. Me muero por esto. Casada con un egipcio, ha vivido en Salvador, en Guatemala, en Chipre, en Ecuador, ahora en México, trabaja como traductora. Hablas perfecto árabe. Sí. Perfecto árabe. Sí. Perfecto árabe. Es mi idioma madre. Es tu idioma materno. Sí. A ver, por favor, dinos algo en árabe. No puedo creer el árabe. Y tú hablas árabe, ¿verdad, amor? Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, ella va a hablar en árabe, No. pero di algo largo y Ah, tú vas a traducir. Ok. السلام عليكم كيف الحال؟ La base con todos ustedes. Ajá. ¿Cómo están? Ok. Y cuéntanos un poco tu historia, pero en árabe. Es que quiero oír cómo se oye. أنا اسمي لما مولودة في الأردن. أنا من فلسطين أصلا. عشت في الإكوادور وفي الإمارات وأنا مبسوطة إني معكم اليوم. Ella está muy contenta que está con ustedes hoy. Ella también originalmente de Palestina y también ella nació de Emiratos Árabes. Ok. Ahora quiero ir rápidamente a un árabe furioso. Entonces, imagínate que compraste un tapete y te diste cuenta que el precio que pagaste no era el correcto porque el tapete no es un tapete antiguo. Venga. No es antiguo. Ajá. O sea, te engañaron. Entonces te quiero ir enojado. Enojado. En árabe. Enojado. Enojado en árabe. Depende de la cultura, porque tenemos muchas culturas árabes. La más enojona. De Algeria. Ok. Los argelinos. Sí. Venga. ¿Árabe o en español? Sí, árabe. En árabe. هذا لا يصح. هذا ما ينبغي. ماذا فعلت بي؟ لابد أن أرجع هذا. Como por ejemplo, eso no es correcto, me engañaste, no puedes hacer esto Pero conmigo. siento cero furia en ese tono, ¿eh? A ver, habla en árabe. Abrazando, no sé, o sea, abrazamos árabe, seremos, me damos, Mucho ja, ¿no? Mucho mucho ja. mucho abrazamos, Mucho ja. buruja. ¿Cómo aprenden a hacer ja? ¿Cómo es? Ja, ¿cómo se dijo exactamente? Es ¿Y correcto. qué es ja? Es una letra. ¿Cuál letra? Letra se llama ja. Ja, una letra. Como H, por ejemplo, en H, J, ja, ja, ja. Entonces, es una letra. Si las personas que creen, sí, es lo más difícil que los extranjeros. Sí. Pero usted está diciendo Bien, perfectamente. Habibi. Así es. Eso. Oigan, es que los queríamos invitar porque muy interesante que hay más de 300 millones de musulmanes que viven en países donde el Islam no es la religión mayoritaria.
Y sabemos que, bueno, es interesante porque entre el 10 y el 13% de los musulmanes son chiitas, el 87 y el 90 son sunitas. ¿Ustedes son sunitas? Sí. Sí, son sunitas. Y la mayoría de los chiitas viven en Irán, en Pakistán, en Irak, pero tú eres originalmente de Egipto, igualmente. De Palestina. Tú eres de Palestina, claro, pero estás casado con un egipcio. Sí. Entonces, creo que es muy interesante porque lo que se ve en el mundo son las mujeres que vemos, por ejemplo, en Afganistán. Totalmente cubiertas, totalmente tapadas, totalmente sometidas. Y entonces existe esta percepción en el mundo que el Islam como religión tiene, digamos que, poco respeto por la independencia y el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, ustedes traen otra historia. Totalmente. ¿Qué significado tiene la mujer, Mohamed, en el Islam? Perfecto. Nosotros debemos... Y hablemos del Corán puro. Claramente. Así es. Nosotros debemos de aclarar algo muy importante. Que dijo el Islam y que dijo otras culturas. Por ejemplo, si estamos ahora hablando acerca de la religión, como nosotros hablamos antes con usted, y el Islam como religión puro, sagrado. Pero las personas ni puros ni sagrados, ni santos. Entonces, lo que quiero decir, eso totalmente lo que estaba diciendo contra el Islam. ¿Qué dijo el Islam? ¿Cuál es la importancia de la mujer en el Islam? El Islam respeta mucho a la mujer, admira mucho a la mujer. Por ejemplo, en el Islam siempre nosotros tenemos un dicho: las mujeres, las damas son las primeras. Entonces, lo que quiero decir, estoy hablando acerca del Islam. No voy a hablar acerca ni cultura egipcia, ni cultura afgana, ni cultura de Arabia Saudita. No, estoy hablando acerca del Islam. Como dijo Dios en el Sagrado Corán. Dios, hay un capítulo en el Sagrado Corán, se llama La Mujer. Las mujeres. Así, el capítulo, el tercer capítulo, 4 capítulos en el Sagrado Corán, se llama Las Mujeres. Un capítulo largo que habla acerca de las mujeres. Lo que quiero decir, el Islam dando muchas libertad a las mujeres, que elegir, que también elija lo que ellos piensan, que ellos pueden trabajar, pueden estudiar, pueden ahorrar sus dineros para ellas mismas. Claro que sí, eso es el Islam. El hombre tiene que mantener la mujer en la casa, la renta, la vivienda, todo totalmente. Si ella está trabajando, si usted ahora está casado con un musulmán, musulmán verdaderamente, usted está trabajando, gana aquí mucho, por ejemplo, pongamos. Entonces, su dinero está ahorrado para usted 100%. ¿Quién quiere mantener la casa? Los hijos. Si usted quiere estudiar una carrera, él tiene que pagar su vestimiento, su medicina, su transporte, su coche, todo. Eso está bien bonito. Entonces, estamos hablando acerca del Islam. Imagínense, estoy hablando acerca del Islam. Islam obligaba al hombre que mantener en la casa. Entonces, dijo el profeta, si una persona que quiere que a Dios salvarlo del infierno, si hace el bien con sus hijas, con sus hijas. Dijo un compañero del profeta, si una persona tiene 3 hijos, ¿van a salvarlo del infierno? Claro que sí, dijo que sí. Si 2, claro que sí. Hasta que uno los convence, si vamos a decir que una, entonces va a decir que sí. Entonces lo que quiero decir es la importancia que la bendición en su casa, tener una hija. Entonces la importancia de la mujer en Islam. Entonces, si nosotros estamos viendo en los redes sociales, también hay mujeres, no pueden salir de la casa, no pueden trabajar, son tapadas 100%, no pueden hablar con los hombres. ¿Quién dijo eso? El profeta, el ejemplo de nosotros. Nunca viajó. O vamos a decir claramente, sinceramente, la mayor de los viajes del profeta hasta que llevó su esposa con él. Ya. Pero entonces, ¿cómo países tan ortodoxos o fundamentalistas como puede ser Pakistán o como puede ser Afganistán, incluyendo, me atrevería a decir, Arabia Saudita, en donde las mujeres tienen que traer la burka, tienen que estar totalmente tapadas, no pueden trabajar, no pueden estudiar. En Arabia Saudita hasta hace muy poco, y pensando que es un país muy rico y muy desarrollado, las mujeres no podían manejar. Entonces, ¿en qué momento ellos interpretaron el Corán de esa manera? Pero, mi estimada, eso anteriormente, pero ahora la mujer en Arabia Saudita puede manejar. Sí, ahora. Por eso, porque pero estuvieron hechos bolas muchos años. Pero es muy importante este punto. A ver. Ahora ellos están manejando. Entonces, la revelación sabemos que ya terminó después que murió el profeta. Entonces, el Corán es el Corán.
desde hace 1400 años, ¿sí o no? Sí. Hasta ahora. Entonces, Sí. ¿cuál es el cambio? Entonces, vamos a decir cambio cultural. Ah. Pero el Islam ya dijo que es permitido. El Islam dijo que es permitido. ¿Cuál es el problema? Ok, pero entonces lo que tú estás diciendo, Mohamed, es que tenemos que separar Ujú. la religión Exactamente. de la cultura. Así es. La cultura en Afganistán o Pakistán o en Irak es muy diferente a la cultura en Egipto o en Jordania o en países más Laxos, más, sí, menos conservadores. Más abierto. Pero ahora... abiertos. ¿qué Pero las- entonces es un tema cultural. Exactamente. O sea, ¿cómo ¿cómo se llama? La policía religiosa en Afganistán o en Irak, ¿cómo justifican las pocas libertades y el poco empoderamiento que le dan a las mujeres? Porque lo hacen no a través de la cultura, lo hacen a través de la religión. Totalmente de acuerdo. Porque como le digo, ellos entienden el Islam de una manera de tal vez no es correcta. Porque como le digo, el Islam, si nosotros vamos a hablar acerca del Islam claramente, ¿cuál es el libro sagrado que nosotros tenemos entre nuestras manos ahora mismo? Que nosotros hablamos, la revelación ya terminó. El Corán, el libro sagrado. Entonces, el Corán dando importancia de la mujer, dando que la mujer puede trabajar, puede hablar, puede comprar, puede tener su negocio, puede tener su empresa, puede viajar para hacer sus cosas. Sí, el Islam, para ser muy sincero también, el Islam está protegiendo a la mujer. Por ejemplo, ¿qué dijo el Islam? Sí, es muy importante que siempre busca que alguien le apoya, le ayuda hasta que ella puede. Por ejemplo, si ella necesita un viaje y no conozco a alguien allá. Sí. Entonces el Islam dijo que es importante que tenga alguien para le maneja la situación de allá. Entonces, lo que quiero decir, el Islam dando importancia, dando libertad, dando mucho valor a las mujeres musulmanas. Y quiero leer algunas cosas que Sí. investigamos. Por favor. Tanto la mujer como el hombre comparten los mismos derechos en cuanto a recibir crianza, educación. El Islam asegura que cuando se aplican estos derechos de la mujer, se les ponga en un lugar de privilegio, como decías tú. La mujer tiene derecho a casarse y a elegir su pareja Así es. libremente. Así es. La mujer tiene derecho a tener la custodia de sus hijos en caso de divorcio. Existe una película que creo que salía Sally Fields, Sí. que decía not my child o not my daughter No o son not my mis- no, son, no, una no. cosa así, que se llevaba el marido árabe musulmán a los hijos y se los secuestraba. Ujú. Eso no es la realidad. No, es la religión. También quiero agregar un punto muy importante. Si el hombre musulmán se divorció con la mujer musulmana, o la mujer cristiana, católica, judía, cualquiera. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? El hombre tiene que mantener la casa cuando también sean divorciados. Es un punto muy importante. Por ejemplo, se divorciaron ahorita, No están de por qué no nos casamos con un musulmán. pero practicante. O sea, aunque ella se vuelva a casar con otro, Tiene que mantener sus hijos 100%. 100%. 100%. La renta, sus escuelas, todo, 100%. Aunque si ella va a casar con otro hombre. Aunque. ¿sabes qué, Mohamed? Muy bien, tú. Me gusta tu forma de pensar. Quiero, antes de empezar a hablar con Lama, que nada más expliques algo que es muy importante para entender estos países, para contrastarlo con cómo lo ven ustedes, que es la ley Sharia. Explica qué es eso. Perfecto. La ley Sharia, como nosotros hablamos, que nosotros tenemos el libro sagrado. El libro sagrado es la guía de la comunidad musulmana. Sharia, que también aplica que la gente también, como por ejemplo, algunas reglas importantes para proteger 5 cosas. Para proteger el alma, para proteger la religión, para proteger el dinero, para proteger el honor de la gente, para proteger la familia. Entonces, es la ley Sharia. Si nosotros hablamos acerca de la Sharia, ¿qué aplica? ¿Por qué la ley Sharia? ¿Qué existe? ¿Para qué? Entonces, para proteger esos 5 puntos importantes que, por ejemplo, nosotros tenemos por ejemplo, la ley islámica. Vamos a decir algo, tal vez no existe aquí en México. La pena de muerte. ¿Sí? Si una persona con la intención para matar a una persona, ¿me entiendes? Entonces, así, Dios dice en el Sagrado Corán, una alma como de una alma. Entonces, si una persona le mató a una persona, se está esperando con la intención para matarlo, entonces él le saltó, algo así. Entonces, como la ley islámica, en algunos países musulmanes, que tenemos la pena de muerte. Si una persona se mató a una persona, entonces ya, hay una de muerte. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Dios en el Sagrado Corán quiere proteger las almas a los demás, como un castigo fuerte para cualquier persona no puede pensar, porque como Dios dice en el Sagrado Corán,
Si una persona mata a una persona es como está matando toda la humanidad. Así de la idea que dicen que el Islam, por ejemplo, es terrorista, algo. Imagínate, Dios dice en Sagrado Corán, si una persona mató a una persona es como está matando toda la humanidad. Eso es lo que quiere decir el Islam, que quiere proteger el alma. Que quiere entonces el castigo, todo el castigo de la ley islámica que aplica. Y una cosa muy importante. Y también hay gente que piensa que están practicando la ley o sharia y no son así. Y ellas usan cultura. No, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa solamente Solo de la- entendiendo Perfecto. la ley Sharia. Sí, De acuerdo. exacto. Porque esto es una cosa muy larga, muy complicada Sí, y así tengo muchos puntos que debatir contigo. Venga. Con Ahora, gusto. pasemos con las ideas más erróneas sobre las mujeres musulmanas. Ok, Lama el día de hoy viene con un velo que cubre su pelo. Sí. Que se llama hijab, ¿no? Correcto. Ok. ¿Por qué usas el hijab y por qué se cubren el pelo? ¿Y es algo impuesto? Porque yo puedo ver, por ejemplo, a Rania de Jordania y Rania no anda con el pelo cubierto, ¿no? Sí. Entonces, pero tú eres de Jordania y tú sí lo traes cubierto. Entonces, no es una ley, no es una regla, no es una obligación. ¿Es una decisión propia de ustedes, las mujeres? Bueno, empezando, el velo es lo que cubre la cabeza y llevar una vestimenta propia que va de acuerdo con la mujer musulmana. Nosotros lo usamos porque es un mandamiento de Dios, pero nadie te puede obligar a usarlo, nadie te puede oponer a usar el velo o que tu familia, tu marido, cualquier persona te obliga a usar el velo. La mujer es responsable por sus decisiones, por lo que ella elige, y todas sus decisiones son responsabilidad de ella misma. Entonces, si ella quiere usarlo o no lo quiere usar, nadie le puede obligar a ponérselo o a maltratarla por no usarlo, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos en los medios de comunicación, eso no es correcto porque ella tiene libre albedrío y puede elegir si quiere usarlo o no, pero es un mandamiento de Dios. Eso sí, lo sabemos que es una obligación. ¿Y qué dice ese mandamiento? Que las mujeres musulmanas deben cubrir el cabello, por ejemplo, llevar vestimenta propia, que sea modesta, si así lo podemos decir, y es por proteger a la mujer musulmana como respeto hacia su cuerpo, para guardarlo a quien lo merezca y para que nadie le diga algo que no sea correcto en la calle, o para que no escuche algo que no es bueno. Es como respeto hacia nuestros cuerpos, porque para nosotros nuestras almas, nuestros cuerpos son algo importante, algo precioso para nosotros. Entonces hay que guardarlo, hay que respetarlo bien. Y cuando dices vestimenta modesta, y ahorita regreso al hijab, veo que vienes vestida con manga larga, vienes con pantalón largo, Sí. es pantalón lo que Sí. traes, ¿no? Pantalón largo, no traes ningún escote y traes el hijab. Sí. Cuando dices vestimenta modesta, ¿qué es lo que no se puede ver? Es que no sea algo muy pegado al cuerpo, que sea algo ancho, que no muestre los detalles del cuerpo, que no sea transparente, por ejemplo, y que cubre el cuerpo, básicamente, que no se te vea algo. O sea, lo que estás diciendo es que una mujer musulmana toma la decisión de vestirse así para no volverse objeto de deseo. No solamente eso, primero es para complacer a Dios, Ujú. porque es un mandamiento y hay que complacer a Dios. De hecho, antes de que las mujeres, que Dios diga que las mujeres deben usar el velo, Dios ordenó a los hombres que bajen la mirada, que respeten a las mujeres. Si una mujer pasa por la calle, por ejemplo, el hombre debe bajar la mirada, no le debe quedar viendo o decirle cualquier cosa. Entonces, primero, los hombres deben respetar a la mujer y segundo, nosotros, para evitar cualquier cosa, para respeto a nuestro mismo cuerpo, lo usamos, pero no solamente es de parte de la mujer, sino también es de parte del hombre. Él también debe guardar respeto a la mujer. Claro. Ahora, ¿por qué cubrirse el pelo? Porque, por ejemplo, cuando hemos hablado aquí con nuestro rabino, Moisés Chicurel, de la comunidad sefaradí, nos explica por qué las mujeres judías ortodoxas usan peluca y es para taparse el pelo, que es uno de los elementos más preciosos del cuerpo de una mujer. Sí. En el caso de ustedes, Pues el velo es algo bonito. Por ejemplo, puede causar algo hacia los hombres. No usamos pelucas porque es el mismo concepto del pelo. O sea, no hay una diferencia entre una peluca la verdad o te tu digo una propio cosa, pelo. en eso te doy toda la razón. Tenemos Sí. una comunidad judía muy grande en este programa,
Pero yo estoy de acuerdo, o sea, yo nunca he entendido el concepto de la peluca porque pienso, o sea, la peluca probablemente va a estar más bonita todavía Sí, que tu pelo, exacto. ¿no? Entonces, es lo mismo y mucha gente, las pelucas están tan bien Claro. hechas que ni siquiera saben que traes peluca y de ¿O no? todos modos si traes una pelucaza y un pelazo, Sí. pues te van a voltear a ver. Y muchas... No así con el hijab. Exacto. Y muchas que no son musulmanas o de cualquier otra religión usan las pelucas como para verse más bonitas. Y el objetivo del hijab específicamente es guardar tu belleza para quien lo merezca. Ujú. O sea, ¿Quién te puede ver el pelo? mi familia, todas las mujeres, no hay que ponerse el velo enfrente de las mujeres, pero sí enfrente de los hombres que son extraños a nosotros. Hombres que no sea mi esposo, por ejemplo, o que sea algo extraño, pero mis hermanos, por ejemplo, mis tíos, etcétera. Tu papá, Sí, mi papá. tus hijos, Ajá, sí, te exacto. pueden ver sin velo. En la casa las mujeres no usan el velo. ¿Podría verte el imam sin velo? No, porque es extra, o sea, no es, por ejemplo, No es de tu mi- familia. ajá, cercana. No es de tu núcleo. Sí. Ahora, explíquenme algo. La diferencia entre el hijab, que si van a mi Instagram, acabo de postear un video que hice con Mohamed y con Lama. Por cierto, amo tu nombre, Gracias. Lama. Para que vean el hijab que trae Lama y el velo que trae, que seguramente muchos de ustedes lo han visto, pero pues cubre todo el contorno de la cara y se cruza en el cuello, ¿no? Porque no se te ve el cuello tampoco. ¿Y la burka? El hijab sabemos que es obligatorio, pero cubrir la cara no es algo obligatorio, es opcional. Si la mujer lo quiere hacer, pues bien, para ella es mayor recompensa, pero nadie le obliga, ni la religión le obliga. Pero ¿cómo que es algo- mayor recompensa? O sea, nosotros tenemos algo que se llama sunna, que son cosas que si los haces, Dios te da mayor recompensa, es algo mejor para ti y en la religión, pero si no lo haces no es ningún pecado. Y no es que has hecho algo malo, no, nada. Pero lo que es obligatorio es el velo. Sí hay muchos nombres para el velo, por ejemplo, shela, hijab, etcétera, etcétera. Son diferentes materiales, diferentes estilos de velos, pero cada mujer puede decidir con qué estilo quiere ir. Ya. ¿Y por qué en Afganistán, Mohamed y Lama, la burka es casi obligatoria? Es un error que la gente está cometiendo, que obligar algo no es obligatorio. O también, por ejemplo, nosotros vamos a ser muy sinceros y muy claros. Nosotros en el Islam tenemos 4 escuelas reconocidas. 4 escuelas reconocidas en el Islam. ¿Sí? Primero, Abu Hanifa, un gran imam. 2, el imam Malik, un gran imam de también otra época. Y después el Shafi'i, también otro gran imam. Y también tenemos el último, Ahmad ibn Hanbal, y también gran imam. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca, como estaba hablando Lama, la mayoría de los sabios dijeron que el velo es obligatorio. Punto. Y la gente que quiere obligar a cualquier persona, a cualquier mujer que usa esta burka, para tapar totalmente, ellos no entienden bien la religión. Como soy imam, como tengo doctorado en Sharia, entonces yo siempre estoy hablando, ¿dónde está la prueba? Dame la prueba del Corán. Sí, de que la burka es obligatoria. Exactamente. Claro. Así es. Ya. Oye, Lama, ¿y tú que vives en México y has vivido en Ecuador y has vivido en El Salvador? ¿Cuáles son las grandes diferencias que ves entre una mujer como tú, musulmana, y cualquier otra mujer? Y segundo, ¿qué te brinca en la relación entre un hombre y una mujer y tu relación con tu marido, que también es musulmán? Ujú. Pues hay diferencias que son mayormente culturalmente. Ajá. Más Porque que son, religiosas. sí, son diferentes culturas, diferentes países, ya empezando por el idioma a cosas mucho más complicadas, pero la mujer, o sea, la verdad, no es que haya una gran diferencia. La mujer estudia aquí, estudia en mis países, trabaja en profesiones muy importantes que contribuyen a la sociedad, es de importancia. La mujer en mi país también. Las mujeres trabajan al igual que en los países latinoamericanos o todos los países del mundo. Nada más, o sea, hablando de la relación Sí. con la mujer con el hombre, hay límites en la relación, debe haber respeto, límites entre los dos.
diferentes cosas que aquí, por ejemplo, son permitidas, pero en mi comunidad, en mis países, en el Islam, no son muy permitidas. Ok, es que nosotros también queremos límites y respetos en la relación, pero dame ejemplos de qué cosas te parecen diferentes. O sea, digo, por que te ejemplo... hayan causado gracia. Lo que me ha causado gracia es lo que opinan los estereotipos que hay sobre el velo, por ejemplo, que creen que lo usamos siempre, que nos bañamos con el velo, salimos con el velo, nos quedamos en la casa todo el tiempo con el velo, y eso no es correcto, porque nosotros también nos queremos ver bellas, o sea, hacer muchas cosas que nos gustan a nosotras, por ejemplo. ¿Tu marido te mantiene al full? Sí. Sí. Sí, es obligación del hombre mantener su familia, su casa, todos los gastos familiares. Es obligación del hombre. Si tu marido se queda sin trabajo Uh-huh. y tú tienes un súper buen trabajo y te pagan muy bien, Sí. ¿puede mantener la ama a su marido momentáneamente? Claro que puedo, pero es opcional, no es obligatorio. Y si lo hago, es porque es opcional, pero no es mi obligación mantener a la familia. O sea, si yo trabajo, yo como lama lo voy a hacer, Sí. pero no es obligatorio en la religión, es totalmente opcional. Sí, Depende claro. de una mujer. Sí, lo que pasa es que aunque no sea obligatorio, Sí, a veces claro, no hay a veces ninguna no hay otra de opción. otra, sí, no hay de Claro, otra. a veces no hay de otra. Claro. Pero, ¿por qué no podrías estar con un hombre que no es musulmán en una relación? Porque son diferentes ideas, diferentes religiones, hay mucha diferencia. Por ejemplo, cuando vas a tener hijos, los hijos van a seguir tu religión o la religión del padre de ellos, van a estar, digamos, va a haber mucha confusión. Y el hombre mayormente, o sea, la mayoría del tiempo, la casa es como... tiene gran parte de lo que hace el hombre, lo que él cree. Entonces van a haber diferentes reglas que el hombre en este caso cree y yo no los acepto, por ejemplo, o cosas que yo no acepto que él sí acepta. Dame ejemplos. Como por ejemplo, que él no guste, que me diga que no debes usar el velo, que me diga que no debes rezar, por ejemplo. Y para mí es algo muy importante, pero si me diga que no hay que hacerlo, entonces ahí me está quitando, por ejemplo, está disminuyendo mi fe, me está cambiando. Y muchas otras cosas, como por ejemplo, diferencias culturales, digamos, pero, por ejemplo, no se me ocurre una ahorita, pero... bueno, como hemos vivido, por ejemplo, las relaciones... Bueno, perdón, la gran diferencia cultural para mí, la primera vez que conocí a Mohamed, que yo pues a todo el mundo beso y abrazo, sí, ¿no? De entrada. Sí, Y entonces cuéntales, Mohamed, ¿por qué tú no puedes estar ni besuqueando ni abrazando a cualquier mujer? Perfecto. Hay un punto muy importante, el que nosotros respetamos a la mujer. Como le digo, respetamos, le admiro a usted. Aunque ella quiere que le faltes al respeto. No es falta de respeto, no, es admiro. Por ejemplo, porque yo vino de una cultura, de una religión que respeta mucho a la mujer. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora, podemos tomar un café, podemos también almorzar juntos aquí en la mesa con todos nosotros. No hay ningún problema y conversamos, una plática, así el respeto está. Pero la tocadera. El tema de un beso, por ejemplo, como la masa dicen, mira, nosotros acercar especialmente al cuerpo de la mujer, por ejemplo, si tocamos, por ejemplo, como un beso, un abrazo, nosotros tenemos una regla en el Islam. Por ejemplo, tiene que ser relaciones permitidas, como por ejemplo, si aquí, como la cultura, que también es un punto muy importante, la diferencia, una diferencia grande. Nosotros como musulmanes no podemos tener novia. Como soy musulmán, no voy a tener una novia como tal. Tiene que tener una esposa. Totalmente es diferente. Tengo que ir a su casa, tocando la puerta, pidiendo la mano de ella y respetar a ella y así, porque es un respeto. O sea, un buen musulmán llega virgen al matrimonio. Es muy importante para llegar así el matrimonio. Se quiere, por ejemplo, le gusta a fulana, le gusta a la chica. Ajá. Y lo conocemos, ahora conocemos en el trabajo, conocemos también en otro lugar, conversamos, practicamos, llevamos bien. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso primero, ir a su familia, pedir su mano y hacemos el contrato, la boda, el contrato de matrimonio. No ha habido beso de por medio. No. ¿No ha habido beso? ¿De qué? O sea, no te la has besado. Ajá. Antes, no. 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 Y si pides la mano, Ajá. te dice tu suegro que sí, te casas con ella, Ah. le das un beso
¿Y te da asco? No, pues ya te fregaste. Sí. No, pero me decía a Lama ver, lo del compromiso, ajá, Lama. ¿qué? Hay un Compromiso, sí, tiempo tenemos de compromiso. Sí, claro. ¿Qué? Hay un tiempo de compromiso para que se conozcan los dos. Vean que... Por eso, ya comprometidos, ¿nos podemos besar? No. Ah, que la chingada. Pero Y sí te entonces, puedes... si ya nos casamos, ya nos besuqueamos y esto no hay química y no está jalando, No, ¿qué no. va a pasar, Hay química. Mohamed? Hay química. ¿Cómo me vas a responder? Hay química. Porque como hay química, que la gente conoce, que la gente respeta. Mira. Hay un punto también muy importante. La relación es íntima muy importante dentro del matrimonio. Sí. Pero no, por supuesto, es un pilar del matrimonio después. Sí. Pero no es todo. De acuerdo. El apoyo, dar alegría, dar felicidades, que tiene este bienestar, que el esposo llevando a usted a su trabajo está feliz. Oye, ¿cómo? si está feliz, que tiene usted éxito, que tiene muchos éxitos Claro. siempre, creciendo. Claro, como dice Dr. Phil, cuando el sexo en un matrimonio es bueno, es el 10%. Así es. Pero cuando es malo, es el 90%. Esa es la parte que me preocupa. No cuenta. No estoy de acuerdo también. No, lo que estoy hablando, sí, la relación íntima, sí, dentro del matrimonio está bien, pero el apoyo, el amor, el que es dar felicidad, por ejemplo, que el mejor entre nosotros, porque dijo un dicho sagrado, el mejor entre ustedes que hace el buen trato con su mujer, con su familia. Punto. Así es. Después a los demás. Si, por ejemplo, si una persona imagínase, si una persona es muy generosa con la gente y no es generoso con su esposa, no es válido. Claro. El primero su familia. Dijo el profeta, si una persona dando dinero a sus familias cercanas, no a su esposa, a sus hijos, no, porque es obligatorio. Por ejemplo, a sus tíos, a la hermana de la esposa. Una caridad como tiene 2 recompensas, Claro. porque está haciendo el bueno. Claro. Oye, no, es que podríamos hablar horas. Hagamos parte 2 de esta conversación porque me parece súper interesante. Muchas gracias a los dos por estar acá. Con mucho gusto. Y lo más importante de todo, que creo que es gran descubrimiento para muchos que están escuchando este programa, que hay una mezquita en Polanco, en la Ciudad de México. Sí, claro. Euclides, 25. pero ¿por qué yo no lo he visto? ¿No tiene minarets? Sí, estamos haciendo ahora otro cerca, también va a tener minaret y cubla y todo. Minarets son los castillitos que Así tienen. es, ya estamos en este proceso para también en la misma zona, cerca de esta zona, para hacer una mezquita, también centro cultural, y también tenemos otro también en Aragón. Ah, pero me dijiste que tienes un evento para todos los que quieran acercarse y conocer un poco más la cultura y la religión. Claro. ¿Cuándo es el evento? Tenemos un evento muy importante que todos son invitados. Nosotros rentamos una sala grande en el Deportivo Belán Seccional. Y porque nosotros aproximadamente tenemos más de 2,000 mexicanos que están en este evento. Este evento del Día de Sacrificio. Nosotros hacemos como festejar. Ok. Y también rezamos dando una plática pequeña, como nada más 20 minutos. Y después hacemos sacrificar animales, borregos, vacas, y compartir con los demás. Es la historia de Abraham. Espérame un segundo. Todo iba bien hasta el sacrificio de los Perfecto. animales. ¿De qué me estás Es hablando? una práctica cultural, ¿cómo no? O sea, me acabas de invitar en el corte comercial al evento. ¿Me estás invitando a que yo vea el sacrificio No. de un animal? No, No. absolutamente. No. Nosotros cuando terminamos las actividades, por ejemplo, ¿qué hacemos en la actividad? Solamente rezamos una plática, comemos muchas diferentes de comida, árabe, Pakistán, de India, de mexicanos y todo, y damos regalos a los niños. Los niños juegan y también hay algunos regalos para las personas y todo. Ya terminamos y la gente que quieren ir a los lugares para sacrificar otra cosa. Porque ¿Y es se el- come esa Pero comida es que para darle sacrifica a los los pobres, animales? A los necesitados que no tienen. ¿Cómo? Es como para darle a los pobres, a los necesitados que no tienen. No es sacrificar por sacrificarlo así, nada más. Es como la carne que encuentras en los Pues es supermercados. como la barbacoa, Marta, cuando Sí, hay por eso, pero que no unos podemos 15 ir años. mejor a Costco Matan el a borrego comprar y a darle y a el la caldo gente de pobre. gallina. ¿Por qué No, pero matar no al- todo el ¿Por mundo qué? va. Es un acto de adoración. Usted conoce la historia de Abraham e Ismael, como la Biblia, como la de los judíos, esta historia en todas sus religiones. Nosotros es en el día que Dios le salvó el profeta Ismael. Entonces es una historia larga, nosotros podemos contarlo después, pero lo que quiero decir, es una fiesta que nosotros, los niños juegan, regalos a los niños, nosotros comimos, y alguien que quiere, ¿cuál es el sacrificio? Como Lama está diciendo, que nosotros compramos borregos y vacas y compartir con los amigos, cercanos, musulmanes, no son musulmanes, los vecinos, todos.
Perfecto. Bueno, ahí está la invitación. ¿Tiene página de internet la mezquita o dónde te pueden contactar? Sí, y también el Concilio Islámico Mexicano también lo tenemos también. Ya Concilio Islámico Mexicano en Facebook. Está publicando, sí. Y luego es sheikhmansur.com. Así es. Y la mezquita está en Euclides 25. Lama es traductora de árabe-español. Y inglés también. Y árabe-inglés. Es Lama-Nasser- o Lama Abu Shaban en Facebook. Muchas gracias a los dos por estar acá. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés. El embajador, su excelentísimo embajador ecuatoriano, don Francisco Carrión Mena, está con nosotros. Qué alegría que nos acompañes. Te estuvimos pensando hace 2 semanas, Francisco. Qué bueno. Porque estuvimos hablando de conservación de las Galápagos. Uh-huh. Y uno de mis hijastros acaba de estar en las Galápagos. Y cuando regresó, estábamos toda la familia viendo las fotos, nos enseñó cómo fue el proceso, a dónde fue, qué vio. Y nos impresionó muchísimo, y por eso lo queríamos invitar, de la joya que son las Islas Galápagos y sobre todo la gran labor de conservación que ha hecho el gobierno ecuatoriano. Entonces, denos una clase de las Galápagos. Es muy difícil porque es un tema de una enorme amplitud, pero bueno, primero empezaré agradeciendo por esta invitación, mi querida Marta. Estoy yo encantado de venir acá y honrado de participar en tu programa. Y para contarte además algo sobre las Islas Galápagos, más halago aún el haber venido hasta acá. Pues sí, las Islas Galápagos que fueron anexadas al Ecuador en 1832, me parece, pertenecen al Ecuador y están ubicadas a unos 1,000 kilómetros, más o menos 900 y algo, digamos. 970 kilómetros. Exacto, del Ecuador continental. Y hay que reconocer, y lo que tú dices es verdad, que a lo largo de la historia el Ecuador, y sobre todo en el último medio siglo, por decirlo así, el Ecuador ha hecho un enorme y muy esforzado trabajo de preservación ambiental. Uh-huh. Y eso realmente es algo que debe reconocerse y que de hecho la UNESCO, por ejemplo, ha reconocido lo que ha hecho Ecuador y ha declarado a las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad. Es reserva de la biosfera por la UNESCO. Uh-huh. Ese es el nivel de importancia. Esa es otra de las catalogaciones que le ha dado la UNESCO. Uh-huh. Y resulta que las políticas implementadas para la protección del ambiente en Galápagos han dado resultado. Porque ya tú sabrás, si has estado involucrada un poco en saber qué pasa con las Galápagos, hay muchísima gente que desea ir. Claro. Y entonces se han establecido límites para los turistas y para construcciones de hoteles, en fin, porque al ser muy frágil o muy vulnerable el ecosistema, la presencia del ser humano, y la mayoría podrían ser turistas, podría terminar con esa frágil y débil ecosistema de las Islas Galápagos. Digo, yo no quiero amarrar navajas. Ni yo ya pensé. Ojalá que así pensaran varias playas de... Por allá por la Riviera, ¿no? Por la Riviera Maya de nuestro país, que están destruidas por la presencia del ser humano. Sí. Entonces yo me imagino que muchos de ustedes cuentavientes, dentro de su bucket list está ir a las Galápagos, que es un lugar al que nadie se quiere morir sin haber ido. Primera pregunta, Francisco. A ver. ¿Se necesita visa para ir a Ecuador? Los mexicanos son absolutamente bienvenidos Nos hace al Ecuador muy feliz. Y no se necesita visa. Ok, ¿hay vuelo directo México-Quito? Hay vuelo directo México-Quito y hay 3 líneas adicionales que hacen un vuelo a Quito con escala. Ya,
Ok, pero si hay vuelo directo a Quito, Sí. me imagino que debe ser Aeroméxico. Aeroméxico. Muy bien, No muy lo bien. había ok. dicho porque eso ya es propaganda. Pero Nada, bueno. nada, yo la pago. Bueno. Oye, ahora dime una cosa, Francisco. Para ir a las Galápagos no es vuelo a Quito, me subo en una lancha y me voy a las Galápagos. No, No para es así nada. nada más, señor. No. No cualquiera. A ver, ¿cuál no. es el proceso para ir? El proceso no es complicado, pero toma, en fin, tiempo y claro, hay una limitación en cuanto al número de turistas. Y entonces lo que tienes es que primero llegar a Quito o a Guayaquil, porque los vuelos que salen a las Galápagos, a San Cristóbal, que es una de las islas donde hay aeropuerto, y a Baltra, que es otra isla donde está, vamos a decir, la mayor población humana, salen solamente de Quito o Guayaquil. Tú no puedes viajar de Ciudad de México, por decir algo, a las Galápagos. No. Entendido. Entonces tú tienes ahí que hacer un trámite, pagar un fee, ¿no? Para poder ingresar a las islas y ir dentro de un paquete debidamente autorizado por el gobierno del Ecuador. Ok, pero entonces eso quiere decir, ¿de cuánto será el fee? ¿Sabemos? Bueno, para extranjeros es de $100, Ok. ¿ya? Y luego una tarjeta una especie de badge, ¿no? Que te permite circular en las islas. Ok, y esto de tener el fee, ¿lo hacen el gobierno ecuatoriano para qué? Para el mantenimiento de las islas. Para el mantenimiento de la isla. Pero también me imagino que para tener control, dices, tú no puedes ir con tus amigos de, voy a pagar los $100, te rento una lancha y me voy. No. Tienes que ir con una... Con un guía. un guía Tienes- con un guía o agencia autorizada. Sí, señor. Y tienes que ir con un guía a los paseos que haces en las islas, un guía especializado, conocedor de las islas y las limitaciones. Hay, por ejemplo, senderos por los cuales puedes caminar, de los cuales no puedes alejarte, porque la biodiversidad es tan sensible y delicada que les afecta a los animales. ¿No? Bueno, es el paraíso de las aves, de los mamíferos, en fin, de peces, y se debe tener un excesivo cuidado para que eso no se altere, que ese equilibrio maravilloso que existe ahí no se altere. O sea, me estás diciendo que no quieres turistas borrachos aventando chelas y botellas de cerveza Ni fumar. No puede. encima de la tortuga gigante. Claro. No pueden. Eso pueden. no va a suceder en las No, Galápagos. no va a suceder. Ok, no va a suceder. entonces, compras tu ticket de entrada, te organizas con una agencia autorizada, que me imagino que ellos también están viendo y controlando que los turistas no hagan cosas indebidas. Sí, no, en realidad son, casi podría decir que esos guías son científicos, ¿ya? Necesitan tener una calificación previa, conocimiento obviamente de la naturaleza que existe en Galápagos, para darte las explicaciones respecto de los piqueros azules, de qué sé yo, de las tortugas gigantes, toda esa enorme los variedad. pingüinos. Los pingüinos, también hay iguanas, que esa es una de las características, que hay iguanas negras que saben nadar, cosa que no existe en ningún otro lado del planeta. Es realmente un paraíso por la diversidad que existe de animales y de también, por supuesto, plantas y hay vegetación. Claro. Este fue el laboratorio donde estudió Charles Darwin y desarrolló su famosa teoría de la evolución de las especies. No te exagero al decirte, y no por ecuatoriano, sino porque yo he estado ahí un par de veces, que es una maravilla, que es verdaderamente un lugar único en el mundo, y así se lo ha considerado. Y ahí, insisto, los gobiernos, al margen de cuál o de qué tendencia, han hecho un trabajo extraordinario, porque ahí funciona también, es decir, ahí existe la Fundación Charles Darwin, que es un organismo internacional privado, más que privado, no es de gobiernos, ¿ya? Que
que ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a la investigación científica de los animales, de las especies vegetales que existen allá, y en base a ese trabajo es que se han establecido estas políticas que yo lo reconozco, son duras, limitantes. Claro. ¿Ya? Bueno, miren, estoy viendo, para conservar el ecosistema, solo se permiten, Francisco, confírmame esta información, 79,000 visitantes al año. No, es un poquito más. ¿Un poquito más? Es un poquito más, pero todo... Pero no es aquí cuantos quieran ir. No. No, hay un límite, ¿no? Es un poco más, pero nadie puede pasarse de ese límite. De ahí es que tú, cuando vas allá, la agencia correspondiente establece un cupo de personas que puedan ir a Galápagos para que al final del año no se supere el número que ha establecido el gobierno ecuatoriano. Es que otra vez no quiero amarrar navajas, pero ¿saben cómo estaría Tulum y cómo estaría Playa del Carmen? Sí. Y cómo estarían tantas playas y tantos santuarios en México. Ojalá que hicieran esto con Holbox. De que Totalmente. No cualquiera puede estar yendo a Holbox. Miren, tienen que mantener una distancia de 2 metros entre los animales. No pueden llevar comida, no pueden alimentar a los animales. Solo pueden ir a la isla con visita de un guía. No hay drones, no hay flashes, no puedes fumar, no puedes hacer fogatas. Estás muy bien informada. ¿Qué tal? Muy bien informada. Nada de eso se puede hacer en las Galápagos. A ver, las Galápagos es plural. ¿Cuántas islas son, Francisco? Son, contando islotes y demás, son 300, así, un número redondo, ¿no? Pero claro, hay islotes que por supuesto están deshabitados, hay algunos que inclusive no tienen ni una riqueza de fauna. O sea, son 13 islas importantes, ¿no? Sí, vamos a decir que son las principales, ¿no? Y que están habitadas... Y es curioso que para ser habitante permanente en Galápagos tú tienes que, un ecuatoriano, yo por ejemplo, no puedo ir e instalarme a vivir en las Islas Galápagos. Yo como turista puedo ir ya, pero porque no tengo ninguna necesidad de permiso ya, pero ir a instalarme a vivir ahí no puedo. No se puede. No, hay igualmente una... restricción en cuanto al número de nuevos habitantes en el archipiélago. Según tengo entendido, solamente hay 30,000 habitantes entre estas 13 islas. Y no es de que, fíjate que voy a comprar un terreno en las Galápagos y voy a hacer un hotel boutique. No, tampoco. Tampoco. Es una vida extraña esta que se ha impuesto en las Galápagos, pero yo al menos puedo decir, y creo que lo reconocen todos, ha dado resultados porque esta política ya se lleva por lo menos 50 años y las Islas Galápagos se mantienen igual de ricas. No han habido, hubo una víctima, un personaje muy curioso que fue uno de los Galápagos, las tortugas gigantes, el solitario George. Ay, sí, George, que aparte se acaba de morir ¿hace cuánto? Por eso, esa es la víctima a la que me refiero. Cuéntanos a todos la historia de George, porque en la Galápago existe la tortuga gigante y platícales. Pues esta es una de las tortugas gigantes, George. George era un tortugo, en realidad, y entonces la dificultad que hay de la reproducción de este tipo de animales, y en eso trabaja la Fundación Darwin, es muy importante. Y entonces no tenía pareja, y de ahí viene lo de solitario, el solitario George. Y murió a los 108 años de edad, es decir, más de un siglo de vida de este animal, que era, pues, por supuesto, un animal gigantesco. Y el nombre de George se transformó en solitario George, porque no tenía pareja. Exacto, porque no tenía pareja. No tenía pareja, y entonces George no se reprodujo. No. Tenía 102 años más o menos cuando se murió. Eso. Un siglo. Un siglo. Wow. ¡Qué locura! Sí, extraordinario. Y esa supervivencia es un ejemplo de la protección que se ha dado
a las especies en el archipiélago que ha permitido este ejemplo. Y por eso decía que es la última o única víctima, pero por muerte natural, ¿no? O sea, más de un siglo de vida. O sea, cuidaban a George como un niño Sí, Dios. como un niño, como un bebé, pero hasta que la muerte natural ya le agarró. O sea, George nació, cuentavientes, para que se imaginen, en 1910. Y se murió de 102 años. Sí. Y dicen que fue el último de esta subespecie conocido como la Pint Island tortoise o tortuga, ¿no? Sí. Pero hay pingüinos y hay iguanas, como decías, y hay focas. Me enseñaba mi hijastro fotos de focas. Focas, y hay focas, y sobre todo lo que hay, y lo que es maravilloso, son lobos marinos, ¿no? Lobos marinos con los cuales tú te puedes bañar, te metes al mar, si te permite el guía, y los lobos marinos nadan o están sumergidos junto a ti sin hacerte absolutamente nada. No hay ningún peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú vas a unas playas de arena blanca que parece talco, polvo, es una cosa extraordinaria, y ahí ves retozar a los lobos marinos y a todos estos animales extraordinarios que se han mantenido así durante miles de años, ¿no? Ese es, por eso te mencionaba el caso del naturalista británico Charles Darwin, que sobre esa base ahí estudió él y desarrolló la teoría del origen de las especies. Eso era, imagínense, Charles Darwin explorando las Galápagos, 1835, salió con la teoría de las especies. Así es. En Galápagos. Así es. Ahora imagínense que, claro, cuando tienes una joya de ese calibre, para cualquier gobierno, como ha pasado en nuestro país tristemente, es una gran tentación pues ordeñar la gallina de los huevos de oro hasta cansarse. Nada más que si eso hubiera sucedido, ya las Galápagos no serían lo que son hoy. Así es. Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido, y ahí sin falsas modestias, debo reconocer que los gobiernos, al margen de ideologías, en fin, y de politiquerías, ha habido una política permanente de conservación de las Islas Galápagos, y eso sí es un mérito que, como te digo, modestia aparte, lo hemos sabido hacer nosotros los ecuatorianos. De ahí que, por ejemplo, tú no encontrarás en ningún lado una propaganda, visite Galápagos, no. Si oye, es cierto. No, tú no vas a ver en ningún lado, qué sé yo, visite el paraíso natural de Galápagos. Visit Galápagos, galápagos.org.0. No hay promoción. No hay para nada, porque no nos interesa que haya más de límite que se ha fijado el gobierno del Ecuador como resultado de las investigaciones que se han hecho. Y nosotros, Tulum, Holbox, no nos puedes conectar con el jefe de Galápagos para que de logística nos dé unas clases. No, pero les voy a decir una cosa, quien lo está haciendo muy bien es Baja California. Sí, claro. Porque han protegido la paz. Igual cada vez hay más exigencias, nada de que te vas a estar bajando del barco y nadando con quien quieres y haciendo lo que quieres. Para nada. Ojalá que fuéramos todavía más estrictos en México para proteger nuestra riqueza natural. Sí, el Ecuador ha dado resultado. Claro. ¿Cuándo hay que ir a las Galápagos, Francisco? Bueno, todo el año. ¿Todo el año? Porque atraviesa la línea ecuatorial, el archipiélago. Claro que hay épocas en que llueve poco y más bien otras en donde no llueve, ahí es más soleado, ¿no? Hasta el mes de abril a partir del mes de abril es más aconsejable porque hay más sol, en fin, pero no es fácil establecer unas fechas, una temporada, porque está, como te digo, insisto, sobre la línea ecuatorial, la variación no es mayor. Lo curioso de las islas, y por eso, bueno, primero que son islas producto de
actividad volcánica. Exacto, son islas volcánicas y al ser islas volcánicas fueron producto de una erupción submarina hace miles de años. Y entonces resulta ahora que desde el norte baja la corriente cálida del Niño, que pronto creo que nos va a visitar, que esperemos que no sea una visita ingrata. Y por el sur sube la corriente fría de Humboldt. Y frente al Ecuador, y eso es lo curioso, frente al Ecuador se encuentran estas dos corrientes, chocan y se dirigen hacia mar adentro hasta las Islas Galápagos. Y por eso es que hay el clima tan estable y al mismo tiempo tan agradable, una cosa, y por eso es que hay este tipo de, por un lado, vegetación y por otro lado, de zoología, ¿ya? Porque, por ejemplo, del sur, de Chile, Perú, frente a Guayaquil, precisamente frente a Guayaquil, se desvía hacia las Galápagos. Y con esa agua fría que viene del sur, vienen los pingüinos, por ejemplo, porque tú encontrarás, o vinieron los pingüinos, ¿ya? Y entonces encuentras, eso es lo que le hace único, porque hay aparte de lo que hemos comentado, ¿no? Hay encuentro, choque de las dos corrientes marítimas, una caliente y otra fría. Y eso es lo que conserva la naturaleza única de las Islas Galápagos. Ok. Ya sé que no queremos promover, pero es que yo sí quiero ir. Entonces, ¿cómo te contactas? O sea... No, hay agencias, como te digo, hay agencias que están autorizadas y que a su vez te pueden... tramitar los permisos y todo lo demás, y con eso siempre dentro de... o sea, tú ya sabes que hay unas limitaciones, ¿verdad? Claro. Si te advierten y te dicen, sí, mire, perfecto, puede ser el año próximo, y te arreglan los... igual y te dicen, es que este año ya no se puede. Claro, ya llegamos al límite, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Realmente te digo, yo me siento como no puedes ir al Tulum, Marta. Ya llegamos a los 20,000 anuales. Exacto, punto. Ya no se puede. Sí. Oye, ¿y tienen alguna página de Visit Ecuador aquí? Sí. Bueno, sí. Sí, Marta. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Aquí está. Mira, en Facebook se pueden meter porque ahí está la mayor embajada de Ecuador en México. Ajá. Twitter, @embajada Ecumex. Ajá. Y mecuamex @prodigy.net.mx es el mail para todas las dudas que tengan o para que les manden la información. Podemos proporcionar desde la embajada, sí. Bueno, perfecto. Embajada Ecumex en Twitter y Embajada de Ecuador en México en Facebook. Yo te traje un pequeño regalo donde está precisamente esa información. Muchísimas gracias, Francisco. Qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, de verdad. A mí me da mucho gusto. Poco se habla de Ecuador. Sí. Y Ecuador tiene una gran oferta. Sí, porque aparte... Yo tengo hasta familia ecuatoriana. ¿Sí? ¿De veras? Fíjate amigas que ecuatorianas. Ustedes no lo saben, cuentavientes, pero una tía mía, hermana de mi padre, se casó con don Fernando Traversari. Fernando Traversari. El torero. Pues fíjate tú, él fue diplomático, fue mi jefe. No me digas. Sí, fue matador. Exacto. Yo lo conocí, le tuve mucho cariño porque fue funcionario diplomático y... claro, ya cuando él tenía sus años se retiró y lo conocí, tuve el gusto. Que es un personaje, el padre de él es un gran personaje porque hizo una colección de instrumentos musicales que pertenecen, él los legó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde está este museo de instrumentos musicales desde la época de prehispánica. Qué increíble. Bueno, sí, pues qué mira, curiosidad, pues me alegra. Muchas gracias. Sí. Él es el señor embajador de Ecuador, Francisco Carrión Mena. De verdad, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Bebemundo presenta
Les va a encantar este tema. Y cortesía de Bebemundo está con nosotros, pues un especialista en el tema, el doctor Miguel Ángel, ¿cómo pronunciaré? ¿Gaunelli? Guagnelli. Guagnelli. Es pediatra por la UNAM. Tiene un máster en endocrinología pediátrica, metabolismo y nutrición. Aunque ustedes no lo crean, hay pediatras que son endocrinólogos. Y vamos a hablar de algo bien interesante, Miguel, que es, ¿qué es la pubertad precoz? Es un tema muy interesante y seguramente tus cuentavientes se han dado cuenta que cada vez las niñas empiezan más temprano. Los niños también un poquito, pero sobre todo las niñas cada vez es más temprano. Yo tengo el ejemplo en casa perfecto. A ver. Mi esposa fue de su grupo de amigas de edad y todo, la que tuvo su primer periodo, que le decimos menarca, más tarde. Y ella lo tuvo a los 15. Ah, bueno, dile que se la mato. 17. Ajá. Que todavía hace unos años, sí, mi hija fue la más grande de su generación, de las últimas, y ella lo tuvo un mes después de tener los 12. O sea, en este periodo de tiempo se ha adelantado mucho y tiene compañeras, mi hija, que tuvieron su primer periodo a los 9 y medio, 10 años, como nosotros nos llegan a la consulta. ¿De qué me estás hablando? Sí, es real. Y ya no es nada más un tema que nos toque a nosotros como endocrinos, sino que ya está en medios masivos. Un par de artículos del año pasado que hicieron mucho ruido en New York Times y en el New Yorker hablan de esto. Está pasando en todo el mundo y nadie sabe por qué. Es decir, mucha gente lo está investigando. Ya pasaba desde tiempo antes, pero la pandemia parece que le terminó de dar la puntilla para que esto todavía se adelante más. Y es, o sea, está pasando. Una cosa es pubertad y otra cosa es pubertad precoz. Correcto. Y es cuando la pubertad se adelanta. Exacto. Hemos visto, y eso es lo que publica The New York Times, que post-COVID, confinamiento, esto exacerbó la pubertad precoz, pero ¿cuál es la correlación? Nadie sabe muy bien qué es lo que pasa. Un artículo de unas doctoras italianas del año pasado hicieron como un mapa, como un camino a seguir de lo que falta de investigar. Puede ser las pantallas. Hay gente que investigando si el contacto con las pantallas podría ser. El estrés, sin duda, ahorita hablaremos de por qué el estrés puede ser tan importante. Otra cosa que es algo que se llama disruptores endocrinos, que son esas cosas que dan pesadillas. Y el propio peso. El peso es una de las más viejitas de todas, como probablemente causa de esto. ¿Cómo? Para empezar así como delimitar un poquito, ¿qué es precoz y qué no es precoz? Eso lo hizo un doctor que se llamaba James Tanner. En su momento fue el rockstar de los endocrinólogos pediatras en los años 60. Y él hizo un estudio con un colega que se apellidaba Marshall y dijo, bueno, después de los 8 años es normal que las niñas empiecen la pubertad, que es diferente a tener su primer periodo. Normalmente pasan 2 años entre que empiezan la pubertad y tienen su periodo. No es como que todo sea juntito, ¿no? Pero muchos estudios recientemente han dicho que cada vez empieza más temprano. En su momento, Tanner dijo, vamos a poner el límite a los 8, y él se daba cuenta de algo. Cuando las niñas llegaban a cierto peso, parecía que ese era el principal desencadenante de la pubertad. Tiene sentido. El hipotálamo es como una especie es como el tablero de Intensamente. De hecho, al final de Intensamente hasta ahí tiene el foquito de pubertad, ¿no? Es eso, ahí es donde se controla todo. Ese sitio, que es el tablero de control, tiene una señal muy importante. Le empiezan a llegar señales del tejido adiposo, que el tejido adiposo no es una sola... en el cuerpo. Ajá, manda un montón de señales endocrinas, un montón de mensajeros químicos que dicen, esta niña ya está lista para prepararse a tener hijos. Y tiene un sentido evolutivo, ¿no? O sea, cuando una niña tiene suficiente grasa en su cuerpo, ya puede reproducirse. Nada más que eso antes sucedía mucho más tarde y ahora pasa más temprano. No solamente por tema de obesidad, sino en general, estas generaciones están mucho mejor alimentadas que las generaciones anteriores. Ok, pero entonces lo que acabas de decir, Miguel, es que el exceso de grasa es un desencadenante para la pubertad precoz. Es correcto. Y tenemos en México un problema de obesidad infantil. Así es. Bien sabido. Uh-huh. Entonces, esto puede ser uno de los principales. Uno de los principales es más complejo que esto, ¿no? Sí. Pero Está sí. simplificando. Pero sí es uno de los principales. Ok, tú que eres endocrinólogo, y acuérdense que los endocrinólogos son los dueños absolutos de las hormonas. Entonces, ¿qué impacto tiene la calidad de comida de hoy versus la comida que comíamos hace 40, 50 años?
los ultraprocesados suelen ser una mala idea casi siempre. Y es lo que más tenemos disponible, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, si lo encuentras en una tienda de conveniencia, casi seguro no es saludable, ¿no? Y no voy a decir marcas ni nada. Pero sí, esa es una. Otra que es una pregunta muy frecuente, le echan la culpa al pobre pollo y a las pobres vacas. Sí, que tienen hormonas. Ajá, todo esto. Hay unos estudios muy interesantes, unos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y otros de la Universidad de Chapingo, donde han ido a buscar a las granjas, a donde crían vacas, donde crían otro tipo de animales. Y no, es hasta caro utilizar hormonas. Entonces realmente no es lo que mucha gente cree, que son el pollo, la leche y todo esto. Ok, qué bueno que lo aclaras. Vamos a seguir ahondando en el tema porque esta parte les va a encantar. Yo siempre he pensado, Miguel, y esto lo hemos platicado ustedes y yo cuentavientes, que si a mí me bajó a los 17 años y se supone que cuando te llega tu primer periodo, digamos que ya creces muy poco, pienso yo, no, es que si me ha bajado a los 12, yo me diría 1.40, ¿no? Si mido 1.53 y me bajo a los 17, porque también hablamos mucho de temas de crecimiento en el programa en niños. La pregunta es, ¿cuál es el problema de tener una pubertad precoz? Hay dos principales. Uno efectivamente tiene que ver con la talla. Que no ¿Ves? O sea, ¿hubiera yo medido 1.40 si me hubiera bajado a los 12 años, Miguel? Tal vez. Imagínese. No lo puedo decir, pero sí es un hecho. Niñas que empiezan a desarrollarse temprano. Las niñas, bueno, niños y niñas, tienen un reloj interno que marca en qué momento empiezan los cambios y aparte a qué ritmo se presentan. Eso normalmente los endocrinólogos lo vemos con una radiografía a la mano. Esa radiografía tiene una edad que no necesariamente es igual a la edad que tienen ellos en años cumplidos. Y ahí podemos decir cuánto le queda por crecer, cuánto le queda. Ajá, la mano completa. El estudio que me hicieron a mí. Supongo que en su momento. Mi mamá yo creo que preocupada porque dijo, esta niña va a ser una pigmea. Entonces me tomaron una radiografía de la muñeca. ¿Y qué es lo que, nuevamente explica qué es lo que estás viendo? La edad de, digamos, madurativa del cuerpo. Es como el reloj interno. Entonces, mientras más adelantado esté ese reloj, significa que esa niña, y que ese niño, porque también aplica para niños, le queda menos tiempo para crecer. Entonces, no queremos que avance demasiado rápido o que empiece muy temprano los cambios porque se empieza a adelantar el reloj. Entonces, en algunos casos sí puede ser necesario decir, vamos a darle una pausita a la pubertad para darle tiempo a que esta niña crezca un poco más. Tal cual ponemos pausa en todo su periodo, en todo su proceso de maduración. Le damos 1 año, 2 años y después quitamos la pausa. Eso se hace con medicamento y retoma su pubertad en otro momento, pero a lo mejor con 6, a lo mejor hasta 10 centímetros más que lo que tenía y sí les ayuda a crecer. En algunos casos, no es universal, cada caso es diferente, pero es una de las grandes herramientas que tenemos para ayudarles, porque sí, de repente hay niñas que desde chiquitas son la más alta y sabemos que van a llegar a ser muy altas, pero hay quienes sí les afecta desarrollarse pronto. Yo hubiera sido una de ellas. Ahorita vamos a hablar del tratamiento y de esa pausa en la pubertad precoz, pero una de las preocupaciones es la estatura y la segunda. La parte psicosocial, que son niñas que están desarrollando muy pronto. Y es un tema que tiene más que ver con lo social. Y te decía de mi esposa, ella tuvo su primer periodo poquito antes de tener su fiesta de 15 años. Piensa cómo eran las fiestas de 15 años cuando se instituyeron a finales del siglo XIX en México. Era la señorita, ¿no? Ya llega a la vida adulta. Entonces era como el punto de paso, es el rito de paso para la edad adulta, ¿no? Ya era para encontrarle... Ya eres una mujercita. Ya eres una mujercita. Hoy en día mucha gente, hay una corriente muy importante que está diciendo, no, a ver, tú has tenido aquí especialistas que hablan de que la adolescencia termina a los 21 o 24 años, que es cuando termina de madurar nuestro... ¿Oíste la conversación con Lawrence Steinberg antier? Sí. Entonces, realmente la pubertad es otra cosa diferente de la adolescencia y cada vez es más temprano y deberíamos de pensar en incluirla en la infancia más que pensar que ya es un punto de partida hacia la edad adulta. Es decir, la pubertad se habla más de que debería ser ya de parte de la niñez incluso. Ok, ahí te va otra pregunta. ¿Cómo sabes que tu hija y después cómo sabes que tu hijo está entrando en pubertad? Porque seguramente ustedes se hacen un poco de memoria, cuentavientes. Yo a los 12 plana, a los 13 plana, a los 14 plana, a los 15 plana, a los 16 plana, a los 17 me baja y buenas tardes, triple D. Un poco es el busto, un poco es el pelo púbico, un poco es el pelo de las axilas. ¿Cuáles son los grandes indicadores? Es una secuencia y es muy importante que los cuentavientes que tienen hijos y nos escuchan lo sepan, porque de repente llaman las mamás. Le acaba de bajar a mi hija.
pero ¿cómo? O sea, ya sabías, es que esto venía. No, pero es que le acaba de bajar. No, a ver, esto tiene 2 años que es gestándose, no pasó hoy. Los avisos previos son, 1, el cambio de olor. Es lo primero que sucede. ¿Cómo cambio de olor? Ya se empiezan a oler las axilas. Dicen, huele a cebolla, huele a adulto, ya no huele a bebé, ¿no? Sí. Generalmente avisa un periodo entre 3 meses hasta 1 año llega a avisar, pero eso es lo primero que pasa. Cambia el olor. Ese es el primer aviso, pip, pip, ahí viene. Y es un olor, hay niños que a veces huelen fuerte cuando hacen mucho ejercicio. No, ya es de todos los días y a veces incluso cuando se bañan. Ese es el primero. En niñas, lo primero que aparece es el botón mamario, que es lo que va a hacer sus pechitos. Se siente, muchas niñas se quejan de dolor. Un pezoncito duro, ¿no? Exactamente. Siempre decimos, empieza como chícharo, después como frijolito, después como garbanzo, después como haba porque se aplana un poquito. Esos son como los tamaños. Y a las niñas les suele doler. Y a los niños, más, eso puede o no ser simultáneo al vello púbico en niñas. En los niños lo que empieza a crecer son los testículos y empieza a aparecer vello púbico. Eso ya es el banderazo de salida de la pubertad. De ahí, en niñas tenemos 2 años para la menarca y en niños tenemos 4 años para que tengan 3 años, para que tengan el cambio de voz que indica que ya está acabándose la pubertad. Parece eterna, pero la pubertad tiene tiempos muy, muy definidos. Oye, pero a ver, interesantísimo. No, es que, ya empezó la pubertad, ya le bajó. No, mamacita, No. Esto ya venía pasando. Entonces, el olor, los botones mamarios en las niñas y en los niños el crecimiento de los testículos y la aparición de vello. Eso es lo que nos indica que ya están empezando. Ok. Fase 2. Cuando a las niñas ya se les notan los pechos debajo de la ropa, es como la siguiente etapa y de ahí más o menos pasa 1 año para su primer periodo, es cuando van a tener el estirón más intenso. En niños es un poco más prolongado, no tenemos como tantas marcas, pero sí sabemos que de ahí a los siguientes 3 años van a tener el estirón. Y es muy importante, cuando los niños empiezan a tener el cambio de voz, significa que ya se está empezando a perder impulso la pubertad y hay que checar si no... Existe este mito horrible que se ha perdurado, que los varones crecemos hasta los 21 años, lo cual es una vil mentira. Depende de cuándo empiece. Te digo, en los varones dura 4 años. Si empiezan a los 12, acaban a los 16. Pero de crecer. Pero si empiezan a los 10, acaban a los 14. Y a los 14 se acabó su crecimiento. Y así funciona. Quiero que te vengas a vivir aquí. Gracias. Y es muy interesante. Y es muy ¿Y en las niñas? Y en las niñas, a partir del momento 1 que es el botón, al año es los pechos, a los 2 años su primer periodo, y de ahí les queda por crecer entre 1.5 años, 2 años en general. Hay quienes un poquito más, poquito menos, pero ya ahí ya empiezan a desacelerarse. También existe un mito, ya le bajó, ya no va a crecer. No, tiene tiempo todavía, en general. Pero sí, este es un proceso que si conocen los papás, saben qué prever, porque sabes, pasa otra cosa más. Es que ya no me deja que lo revise, ¿no? Que eso pasa, ya empiezan a tener pudor. Si eso lo pueden buscar en internet, en muchos lugares, se llaman los estadios de Tanner, por James Tanner, el que hablaba hace rato, el rockstar de la endocrinología. Avisa cómo van haciendo los cambios. Le dices a tu niña o tu niño, ok, no te voy a revisar porque tienes mucho pudor y no me voy a meter ya a bañar contigo, ni te voy a revisar a la fuerza. Pero cuando vaya pasando esto, avísame para yo saber que vas bien o que no vas bien. Y eso es una herramienta súper poderosa para enseñar a los papás cómo estar pendientes de las diferentes etapas y que no les pase lo que te digo, que de repente ya le llegó su primer periodo a mi hija y no fue que ayer le salió el botón y hoy menstruó. No, son 2 años de diferencia. Claro. Oye, y hablabas mucho de los problemas sociales y emocionales porque obviamente la pubertad puede afectar tu autoestima y aumenta el riesgo de depresión y hasta de consumo de drogas en los niños, según los estudios. Así es. Hay mucha información sobre esto. Te digo, tiene que ver más con el tema social. En muchas sociedades donde no se normaliza esto, que es una parte integral, sí, niñas que tienen temprano su primer periodo, por ejemplo, su primera menstruación, sí están más expuestas pues, a que las molesten y todo esto. Y tanto niñas como niños entran en algo que se llama comportamiento de búsqueda de riesgo. Como que les empezó más temprano y entonces empiezan a meterse en problemas más temprano en su vida. Y eso sí les causa problemas desde empezar vida sexual más temprano, consumo de drogas, violencia, sobre todo en varones, pero también llega a pasar en niñas, etcétera. Entonces, no necesariamente esta es una indicación para decir vamos a retrasar la pubertad. Tiene más que ver con empoderar a los papás. Pero sí tenemos que tener presente que quienes se desarrollan más temprano sí tienen un riesgo. Ok, ahí te va la pregunta de los 64 millones de euros. Para todos los que nos están escuchando,
cuentavientes, papás de niños que están por entrar a la pubertad. ¿Cómo sabes cuando tienes que llevar a tu hijo con el pediatra endocrinólogo como tú y ponerle pausa a la pubertad? Yo les sugiero siempre estar muy pendientes de cuando empieza, y lo ideal es que a todos los niños, cuando empiezan, les hiciéramos por lo menos una valoración para ver la radiografía de la mano, porque eso nos da mucha información. No importando si empieza a los 8, a los 12 o a los 15. Sí, eso es en las situaciones normales. Pero si empiezan antes de tiempo, niñas de antes de 8 años que tienen botón o que empiezan a tener cambio de dolor, esas sí necesitan ya una consulta con un endocrinólogo, porque hay que ver qué está pasando. Porque no solamente es pubertad precoz, hay otras enfermedades que simulan pubertad precoz y que tienen que atenderse. Pero sí, a estos cambios antes de los 8 en niñas tienen que verse sí o sí. En edades normales de 8 a 10, 12, que empiezan. Si a una hija mía le hubiera bajado a los 11 años, estaría yo en tu consultorio 1 hora después, porque me parece muy temprano. Sí, claro. Entonces, lo ideal es, te digo, tener presente cómo es este proceso en niñas y niños, detectarlo temprano, y en cuanto empiezan, es mejor prevenirlo. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Si su hijo tiene más de 8 años, hay que llevarlo con el pediatra endocrinólogo para que alguien esté pendiente de todo el tema hormonal y de la pubertad. Punto y se acabó. Es correcto. Del crecimiento en todo sentido, tanto psicosocial como físico de su cuerpo. Sí, sería lo ideal. No es que los tengamos que ver por el resto de su vida, pero por lo menos hacer una valoración y darles información a los papás les puede ayudar mucho. El artículo se llama Puberty Starts Earlier Than It Used to and No One Knows Why. O sea, la pubertad empieza antes de lo que se sabía y no se sabe por qué, del New York Times. Y el otro es Why More and More Girls Are Hitting Puberty Early, de Jessica Winter, de The New Yorker. ¿Por qué más y más niñas empiezan con pubertad precoz y todavía no saben por qué? Pero es algo que está pasando. Sí, claro. La otra cosa que te digo que a veces da pesadillas cuando lo empiezas a ver es todos los contaminantes que vienen en lo que comemos, que no son las hormonas que te decía el pollo, sino que el plástico suelta contaminantes en líquido caliente. Muchos cosas que tenemos contacto pues tienen sustancias químicas que interfieren con las hormonas. Y eso da, o sea, leerlo un poquito más de eso da hasta un poquito de pesadillas, porque estamos en un mundo súper contaminado. Oye, ahorita que estamos en el mes Pride, me interesaría mucho, porque vi un documental el otro día hablando del tema, que hablemos sobre la pausa hormonal. Es muy interesante. Eso lo desarrollaron, digamos, bien estructurado por primera vez un grupo de investigadores en Países Bajos, bueno, en Holanda. Sí, sí. Y de hecho se llama The Dutch Protocol. El protocolo holandés lo conoce mucho tiempo, en muchos lugares. Y sí, niños y niñas que no se identifican con lo que ellos identifican como identidad de género, quién soy yo, no corresponde con su cuerpo. Y cuando empieza la pubertad es horrible para muchos de ellos, porque dicen, yo no me siento, por ejemplo, yo no me siento niña y me empiezan a crecer las boobies, o yo no me siento niño y me empieza a crecer vello en los genitales. Les da tiempo de reconsiderar y saber si están realmente seguros de lo que quieren. Principalmente lo que gana esto es tiempo, y se utilizan estos medicamentos efectivamente. Hagamos un programa sobre eso. Sí, me encantado. parece súper interesante. Si le surge un pediatra endocrinólogo, el doctor Miguel Ángel Guagnelli. Gracias. Guagnelli. En Instagram es Hormonas y Neuronas. Él es pediatra, endocrinólogo de la UNAM, del Centro Médico La Raza. Tiene una maestría en endocrinología pediátrica, metabolismo y nutrición por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en ciencias de la salud por la UNAM. Les paso el WhatsApp, apunten. 55 79 49 07 87. 55 79 49 07 87. Miguel, un placer conocerte. Al contrario, muchas gracias. Con esto nos vamos, cuentavientes. De regreso mañana en punto de las 10. Nos vemos el resto del día en redes sociales. Pásenla muy bien y no se vayan mucho más el resto del día en W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina.